Hola, continuamos con más en Acción 10. En la mañana estaremos abordando un tema de niñez en acción, la niñera del siglo XXI, pero ¿cuáles son esas cantidades de niñeras que no necesariamente es la tecnología? Ya la doctora Alba Roni del Centro de Desarrollo Humano nos va a aclarar esos tips y nos va a dar tips también como padres y madres de familia, tutores o aquellos educadores para que podamos influir en la buena educación de los niños y las niñas y también de los adolescentes. Y quien quita también de nosotros los adultos. Doctora, qué bueno que nos acompañe. Muchísimas gracias, Odilí. Como siempre es un gusto, un placer estar con ustedes y compartir un tema tan interesante como es la educación de nuestros hijos. Muchas veces nosotros damos esta responsabilidad de educar a las escuelas y siempre decimos, no, es que en la escuela no te educan, cuando es en el hogar que necesitamos poner claras las reglas de educación de nuestros hijos. Pero toda educación debe de iniciar por la conducta de los padres. ¿Qué es lo que los padres normalmente tienen como hábito en el hogar? Entonces el hijo va aprendiendo, ¿verdad? Sobre ese tipo de estímulos que tiene. Por ejemplo, muchas veces andamos tan apurados en el trabajo que es más fácil decirle a un hijo, toma el celular, déjame en paz, ya. Y le dejamos abierta la gran cantidad de páginas que a veces son bien tóxicas para los niños. Entonces el niño logra ver a veces hasta pornografía, mira ciertas cosas que llevan mucho antivalor. El tipo de música es bien importante porque pues el ser humano obedece a todos los estímulos que percibe a través de los 5 sentidos, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que siente, o sea, va percibiendo el mundo y va estimulando en el cerebro ciertas reacciones. Doctora, a veces también usted es importante lo que decía de la música, sí. Y además de lo que se escucha es la lírica de la música, porque hay muchos niños y niñas que son bastante inteligentes y lo entienden todo. Y Así hoy en día pues la lírica de la música es muy especial. Así le vamos a llamar, es muy especial, ¿verdad? Porque sí, la creatividad está bastante escasa en relación a eso. Pero ¿cómo nosotros, los tutores, los padres de familia, podemos tener ese equilibrio? Porque no es que la tecnología sea mala, no, pero podemos tener un equilibrio entre eso. Incluso si tenemos en la casa alguna grabadora, un equipo, y podemos escuchar música en familia, incluso hacer ejercicios también, claro. ¿Cómo poder hacerlo? Yo creo que es bien importante tener el control, por ejemplo, de los tipos de páginas que nosotros permitimos en casa. 1. 2. Modelar en nuestros hijos el tipo de música y para qué sirve. Porque no vamos a poner en una fiesta o en una música instrumental, por decir, ¿verdad? Pero si estamos almorzando, por ejemplo, o tenemos el hábito de almorzar en familia o de cenar en familia, poner una música instrumental, poner cosas suaves, que el niño vaya aprendiendo y explicarle a ver qué tipo de música escucha, por qué, y cuando lo escuchamos oír cierta música, ciertas canciones, decir por qué te gusta, ya escuchaste lo que dice, porque a veces no se dan ni cuenta de las obscenidades que dicen las canciones, o que denigran, por ejemplo, a la mujer, o que se denigran ellos mismos de una manera tóxica. Entonces, o a la familia como tal. O a la familia. Sí, pues hay música que yo siento como que quien la hizo es un resentido social, que va tirando a destruir todos los valores sociales. Entonces es bien importante poder educar a nuestros hijos en la música, en las elecciones que toma, en los límites que hay en casa, los tipos de amigos que tiene, por qué escogiste este amigo, cuáles son los valores de este amigo, conocer a las personas que rodean a nuestros hijos y comenzar a negociar. Pero, para doctora, hacer reglas. ¿serán los padres y madres los que tienen que empezar con ese tipo de educación a ellos para luego transmitírselo a sus hijos? Le digo esto porque hay muchas exigencias también en las redes sociales. Hay determinado tipo de contenido que se publica y es el que tiene más like, por ejemplo, más seguidores, y entonces eso es lo que está en las redes y es el que más se conoce y esto. El que no publica eso y va quizás publicando otros temas de contenido importante, ese tiene menos like, y entonces dice, no me gusta ese, me voy por el que tiene más visitas, el más like. Ya nos explica eso, cómo también valorarlo y equilibrarlo. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. ¿Me podrían brindar el número de la doctora? Sí, ya le vamos a indicar el número de teléfono de la doctora Alba Roni, pero ¿tiene algo que compartirnos? No, quería hacer una consulta.
Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Cuando nos llamen, por favor, utilicen la bocina de su teléfono y a través de ahí nos comunica lo que usted desee, ¿verdad? Con muchísimo gusto a la doctora yo sé que le atiende. Claro que sí. Entonces le decía yo que a veces la misma sociedad también está predispuesta a ese tipo de contenido, el que tiene más like, aunque no tenga algo productivo, ¿verdad? Pero por eso es bien importante lo que es la comunicación con nuestros hijos y tocar estos temas y decir, a ver, miraste lo que pasó con esto. No es no hablar, porque a veces nosotros decimos, no, es que yo no toco ese tema para no darle la idea. No, aprendamos de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo en las redes sociales. Viste a esta persona, mira cuántas personas le dieron like. ¿Por qué? Porque a veces hay mucha gente morbosa, hay gente que llevan otras intenciones. Así es. Y qué triste esta persona tener que exponer su cuerpo, tener que exponer esto horrible para tener más gente seguidora. Entonces ahí aprovechamos para enseñarle a nuestros hijos a través del ejemplo. Y que sobre todo que el ejemplo principal se lo dan los padres, ¿verdad? Porque si los padres son personas que se exhiben mucho, son personas que son bien, dicen vulgaridades o que andan en la casa semidesnudos y le digo a mi hijo, no te vistas así. Entonces es bien importante que los padres sean los principales modelos a seguir de los hijos. Ok, cuando hablamos de esa niñera del siglo XXI nos estamos refiriendo también, doctora, a eso que usted decía, que a veces le damos cualquier aparato electrónico a nuestros hijos para que no nos estén molestando, porque estamos trabajando. Yo sé que hoy en día tanto los varones como las mujeres tenemos que hacer múltiples tareas para poder incrementar la economía de nuestros hogares, pero también es importante tener en cuenta la educación de nuestros hijos e hijas. Entonces, esas niñeras, ¿cómo identificarlas? Que yo como madre o padre estoy cayendo en eso, de darle la tecnología que eduque a mi hijo o las canciones u otro tipo de material que eduque a mi hijo y no necesariamente lleno de valor. Yo creo que es bien importante lo que son las normas, las reglas, poder negociar con nuestros hijos. Mira, esta es la regla. Yo te voy a dar el celular 2 horas después que hagas tus tareas, que hagamos esto en familia y te lo voy a dar, pero espero que el contenido sea esto y esto. Este otro no creo que sea sano para vos, pero hablarlo, negociarlo. ¿Qué va a pasar el día en que vos faltes a eso? Entonces, cuando pase eso, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Entonces, es bien importante hablarlo, dejarlo claro para que podamos nosotros tener el control de la educación de nuestros hijos. Muchísimas gracias, doctora Alba Roni, muy importante. Usted puede llamarla o escribirle a la doctora Alba Roni para hacer cualquier consulta. Recuerde que los padres y madres no nacemos aprendidos para educar a nuestros hijos. La vida nos va dando esa educación a medida que experimentamos cada uno de los cambios de ellos, ¿verdad, doctora? Así es, totalmente. Gracias por acompañarnos. Vámonos de inmediato con Jimmy Romero.